¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Multiversos en este día jueves y ya llegando a este fin de semana de descanso también. Un jueves con polémica. Ayer fue la cadena nacional, se está promoviendo algunas modificaciones en materia económica. Vamos a estar con el análisis en profundidad hoy a las 20 horas, así que no vamos a entrar en detalle en aquello, pero sí mencionar lo que fue la primera vez que el presidente José Antonio Kast se dirigió a la población, a la ciudadanía, en un espacio de divulgación a través de los medios de comunicación para todo Chile y también en el extranjero. ¿Y por qué mencionamos el extranjero? Porque otra situación también se ha tomado la agenda noticiosa en estos últimos días, en estas últimas horas. Se trata de unos dichos provenientes desde el otro lado de la cordillera en relación al estrecho de Magallanes. Se le consultó a la ministra Mara Cedini. No hubo una respuesta concreta, lo que ha causado otra polémica en la Segegov. Finalmente habló el canciller, ya eso al menos se ha respaldado de que ese territorio es nacional. Todo esto debido a lo que está ocurriendo en Argentina y esta polémica que se ha instalado ya en el sur de nuestro país. ¿Se acuerda cuando hubo este tema con unas antenas en el sur? Una situación media complicada que hubo bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, que después tuvo que ser desmantelado todo aquello, que hubo tensión. Bueno, hace rato que viene la situación media compleja en ese lugar y sobre todo con el gobierno argentino, que ahora tienen tendencias similares a nivel de gobernabilidad política, hablando. Bueno, eso ha pasado en las últimas horas, se ha conversado ya parte de lo que ha sido esta reforma, que tiene perspectivas económicas, se habló acerca de migraciones, en la mañana estuvimos diciendo lo que se había estado mencionando en la prensa y también a nivel político en los últimos días en relación a este avión que saldría de Chile con personas que migraron hacia nuestro territorio nacional. Finalmente hoy hablaron desde el gobierno y mencionaron que esto había sido gestionado bajo el mandato del presidente José Antonio Kast. Bueno, diversos temas que se están desarrollando en paralelo. Subió la benzina. La verdad es que ese es algo que nos tiene pero preocupadísimos por lo que significa para el bolsillo de nosotros. Ahí todos recibimos el impacto. Por ejemplo, yo ya estoy tomando medidas en lo personal. Hice el cálculo de cuánto me salía venirme desde San Pedro de la Paz a Concepción en vehículo, considerando la cantidad de estanques que se usan mensualmente, y la verdad no sale a cuenta, no hay bolsillo que aguante. Y ahí yo solidarizo con aquellas familias que tienen hijos, hijas, que tienen personas adultas mayores que necesitan obviamente trasladarse en vehículo, porque la situación en el Biotren es muy compleja, no hay espacio, nos vamos todos y todas hacinados. La verdad es que es un momento crítico en materia de lo social y lo económico, lo que se está viviendo producto de las decisiones que tomó el gobierno en relación al MEPCO y en relación a otras alternativas también para poder aportar directamente al bolsillo de las personas que todavía no sabemos cuáles son, a nosotros en particular. Y lo otro, lo que está sucediendo en Irán, lo hemos mencionado, lo que sucedió en Islamabad, en Pakistán, finalmente generó un bloqueo del bloqueo por parte de Donald Trump, y ahora se espera que se retomen las negociaciones, que se vuelva al diálogo y en paralelo recordar también lo que estaba ocurriendo Israel con el Líbano. A nivel geopolítico internacional, todo lo que está sucediendo proviene desde ahí, desde una guerra. Oye, ahí está, con esto cierro este tema, análisis breve. Otra vez publicó Donald Trump una foto en relación a temas religiosos y está otra vez enfrentado con la comunidad que a él lo siguió en Estados Unidos, en particular la comunidad cristiana en general, cristiana bien general. Y por el otro lado también Giorgia Meloni en Italia se refirió a la imagen y en relación también ahí al cruce que ha tenido con el Papa León, respaldando al Papa. Así que está perdiendo incluso apoyo político desde su propio sector, Donald Trump, que ha estado, pero ya rozando, digámoslo, errático.
inconexo con la realidad e incluso un poco ya escapándose de ciertos tratos normales en ciertos, obviamente, espacios. Él es un presidente, tiene que respetar una figura religiosa como el Papa, que lo único que está diciendo es que no tiene que existir guerra, nada más. Bueno, eso es harina de otro costal de lo que está ocurriendo también a nivel internacional para iniciar esta jornada. Un poquito de contexto noticioso también. Nos vamos a revisar los medios de la Universidad de Concepción, Chile, el mundo, la región del Biobío. Usted lo puede encontrar a través de las multiplataformas de nuestro canal. Rectora electa de la Universidad de Concepción presenta parte de su equipo directivo para periodo 2026-2030. Recordar que usted puede revisar la entrevista en exclusivo que le preparamos. Va a estar disponible en nuestras multiplataformas para que usted también esté atento y atenta a aquel programa especial que estuvo conducido por Aníbal Torres y Alejandra Vera. Ministro de Vivienda no descarta mecanismo alternativo para financiamiento de la reconstrucción. Todo esto en el marco del inicio de la demolición de los departamentos de Ríos de Chile. Senado aprueba proyecto para monumento en memoria de expresidente Sebastián Piñera. Ocurrió una situación en el Parlamento, ni siquiera lo voy a nombrar quién fue, que declaró que faltaba un monumento en memoria del dictador Pinochet. Vamos a estar hablando de historia después. Creo que le hace falta un poquito de revisar también ahí porque no, es insólito lo que se vivió en el Senado. De hecho, el vicepresidente Iván Moreira pidió orden, llamó al orden en la sala, producto también de que en este mismo lugar se encuentra un monumento al expresidente Salvador Allende. Y de ahí surge toda la polémica en el Parlamento. Biobío llega al 48,5% de avance en vacunación contra la influenza. Para también mencionar lo que ha sido... Se vacunó, yo me vacuné antes de ayer. Pensé, las últimas veces que me había vacunado, y ahí creo que mi sistema inmune anda mejor, me he estado alimentando mejor también, porque las últimas veces que me he vacunado me he estado sintiendo, al menos después y al día siguiente, como esa sensación que uno le da cuando se vacuna, y esta vez no, ni siquiera anduve decaído. Dentro de las noticias más leídas, dan inicio a licitación del nuevo complejo policial PDI en Concepción. Así se grabó la producción que devolvió el caso Matute Jones a las calles de Concepción, que va a estar disponible pronto. De hecho, debería estar esta semana, ¿no? Hoy está disponible, ¿no? Sí, hoy está disponible, sí, para que usted la pueda ver ahí en la plataforma Netflix. Cambiamos de medio deck. Nos vamos también a revisar más de nuestras multiplataformas de lo que está ocurriendo en diarioconcepcion.cl. Abreu explica el armado de un león en serios problemas. No, es que la situación está compleja en el León de Collao, ya es casi una verdadera crisis que no se acaba nunca. Están en un... Principales panoramas culturales para los próximos días en el Gran Concepción, también disponible en diarioconcepcion.cl. Luz verde a monumento de expresidente Sebastián Piñera tras aprobación del Senado. Me confirman, desde ayer estaba disponible, claro. Hoy es 16, ¿no? Sí, ayer fue 15, claro, ahí sí. Ahora sí, estaba un poco perdido con los días. Política, municipalidades piden evaluar a otra vía para entregar vales de gas anunciados por el gobierno. Al 80% de la población más vulnerable se le va a ayudar con un galón de gas. Recordar aquello también. Luz verde a monumento de expresidente Sebastián Piñera tras aprobación del Senado. Una iniciativa que se llevaría a cabo justamente por la Fundación Sebastián Piñera, que lidera la familia del expresidente Sebastián Piñera. Megaproyecto de CAST busca reforma tributaria para empresas y ampliación de fondo de reconstrucción, denominada
ya esa normativa legal con varios nombres. Tendrá que pasar obviamente por el Parlamento, no va a ser exactamente el mismo proyecto que se presentó, y si es que llega a ver la luz, todo eso depende ya de los acuerdos que se vayan generando de aquí en más. Capacitar para no quedar atrás, el desafío de enseñar inteligencia artificial a los trabajadores, bueno, parte de lo que nosotros vivimos también cada miércoles aquí con Genia. Combustibles vuelven a subir. ENAP reporta nuevas alzas de benzina y diésel, 21 pesos aproximadamente en promedio en bencinas, y para diésel y gas 36 pesos fue el aumento. Y en Ciudad, lo habíamos mencionado también lo que está ocurriendo con el proceso de reconstrucción. Además, también recordar entonces que ayer ya está disponible la serie del caso Matute Jones. Ahí está entonces, también en materia deportiva, las diferentes secciones de Diario Concepción para que usted pueda ir a revisarlo. El Conce todavía tiene chances de continuar, al menos proyectando en esta primera vuelta, una situación favorable. Recordar que tiene 3 partidos consecutivos con rivales directos, todavía. Ya cayó con La Calera, quedó último con 4 puntos, el que le sigue tiene 7 y el que le sigue tiene 10, o sea que si de alguna u otra forma logra empatar y ganar, ojalá más que ganar y empatar en estos partidos que vienen, podría salir del fondo de la tabla eventualmente Deportes Concepción, pero está difícil. Imagínense, tiene que ganar al menos 2. Al menos 2 de los 3 que viene, y ahí queda con 10. Esperar que uno que otro caiga, empatar 1, y ahí está listo Deportes Concepción. Tampoco es tanto, son 2 partidos, y esperar que otros caigan. Bueno, todavía eso estará por definirse. Está entretenido, eso sí, la primera división, sufrida para algunos, para otros mejor. 73 personas con alta médica han sido abandonadas en los hospitales de la región. Parte de lo que se había estado discutiendo también hace unos meses atrás. Se me fue para arriba. ¡Eso! Por favor. Gracias, nuestro señor productor. Presentan segunda edición de Chillán Entre Cruces. Historia de la ciudad en clave periodística. Juan José Rivera, JJ, defiende su propuesta directa y vertical. Alimentos empujan recuperación de las exportaciones en Ñuble. Vecinos piden reponer pasarela en Chillán. Municipio evalúa posible reversa de la medida. Adulta y adolescente detenida con cerca de 600 dosis de droga en Pinto. Y parte también de lo que se menciona tiene relación, por ejemplo, con la lista de 70 proyectos prioritarios del BOP que ha causado controversia. Ñuble es la región con menos obras. Isabel Riquelme anuncia corte de tránsito y desvíos en transporte público. VLC, la prometedora tecnología que surge como alternativa al Wi-Fi y al 5G. Lo estuvimos comentando hace unos días atrás en relación a lo que ofrece la óptica, la luz, como posibilidad de complemento, no reemplazarlo, sino que complementarlo por ahora. Proyecto Simón, lo habíamos mencionado también hace unos días atrás, información disponible en nuestras plataformas digitales, para que usted también lo vaya a chequear. Apuesta por plan de reconstrucción con eje en crecimiento, desata debate por su alcance tributario. Lo que le habíamos mencionado, que está abierta la polémica por la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Sangüesa, buscamos destrabar la ampliación de la APR Trabancura. Segunda línea en Ñuble, entra en fase clave, decenas de cargos se siguen en definición. DC local respalda a Ortiz y fija hoja de ruta, unidad y congreso ideológico. El tema de los y las Ceremis ha sido una polémica también a nivel nacional, hay que mencionarlo. Volvió a salir otro Ceremi. En la Araucanía hubo un Ceremi que no respondió el teléfono, que se dudó de su estado de salud. Finalmente contestó varios días después para decir que no iba a asumir el cargo. No, está bien
movida la situación, sobre todo considerando que todavía faltan Ceremis, son cerca de 300 en todo Chile y todavía quedan nombramientos. Así que aún no se termina de instalar el gobierno en manera fáctica con sus delegaciones de carteras a nivel regionales. Y eso genera algunos inconvenientes también, porque para proyectos, porque mientras estaba ocurriendo la instalación del gobierno hubo un proceso en donde se detuvieron también algunos avances o algunos proyectos considerando lo que había sido aquello. Entonces falta que llegue el Ceremi, necesitan aquellas regiones que todavía están sin el 100% de las carteras de los Ceremis, de las delegaciones también ahí de cada ministerio, ya completado al menos durante los próximos días. Rectora electa UDEC presenta a los 7 integrantes de su gabinete. Lo habíamos mencionado anteriormente, también se menciona y se muestra en Radio UDEC. Representantes del Biobío anticipan complejo trámite de ley de reconstrucción en el Congreso. Revisa aquí los ejes. CAST anunció proyecto y reconstrucción y envío con urgencia al Congreso. Y ya vamos también invitándole, porque este fin de semana vuelve el deporte, se viene harto básquetbol, porque va a estar ahí la Universidad de Concepción, tanto en el masculino, en el femenino, se viene la Liga de Desarrollo también, así que un año entretenido en materia deportiva. Cambiamos de tema, lo habíamos mencionado anteriormente, invitando también a algunos y algunas a informarse en materia histórica, porque hace algunos días atrás nosotros estuvimos en Penco en particular conmemorando los 50 años del cierre de la compañía refinera de azúcar Viña del Mar, sede Penco, una empresa que transformó un barrio, que lo hizo ver como una ciudadela dentro de Penco y que nos demuestra cómo una época industrial ha ido quedando como un recuerdo, como una historia, y es parte de la memoria de personas que ahora ya reflejan una vida pasada, que parece lejana, pero que no es tanto. Y para hablar de aquello, le damos la bienvenida a nuestra doctora Laura Benedetti, quien la echábamos de menos. Gracias por echarme de menos y por la invitación. La extrañábamos, profe, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Un gusto de tenerla nuevamente. Muchas gracias y también un gusto de volver nuevamente. Profe, lo que mencionaba era a modo de contexto para poder conversar y dialogar del tema central que nos reúne y nos convoca este día y que tiene relación con otra industria, pero que tiene características similares y también hechos similares. Hablamos del cierre de la minería del carbón, en particular en Lota. Sí, el 16 de abril de 1997 se cierra definitivamente el Pique Carlos, que era el último eslabón productivo de esta industria carbonífera que surge en el Chile del siglo XIX. Y también en el siglo XIX se inicia la explotación de azúcar en Penco. ¿Ya? La CRAV es también un síntoma o una manifestación concreta de este desarrollo industrial local que dio forma, que configuró un barrio, que fundó escuelas, que tuvo su propio periódico llamado Pan de Azúcar, que es muy interesante y también... Tuvimos registros de eso, sí, revistas deportivas. Sí, saludo a una exalumna, magíster en Historia, Claudia Maldonado, que hizo un hermoso trabajo de investigación sobre el paternalismo industrial a partir de Pan de Azúcar. Así que es un trabajo muy interesante y que nos hace reflexionar cómo la vida cotidiana de las localidades, Penco, Lota, también Coronel, y una parte importante también de lo que hoy día es Hualpén, está moldeada por el impacto de las industrias sobre esos territorios. Y a partir ya con más fuerza desde el paternalismo industrial, tanto la arquitectura, los servicios,
están en sintonía con este ideal obrero, con el obrero soñado que buscaban las empresas y que promovían muchas actividades culturales, deportivas y también, por cierto, educacionales. Sí, ahí en el sector de Penco había un teatro, había un centro deportivo. Exacto. Todo dentro del territorio, complejo. claro, de Craft. Estaba la misma empresa. Entonces, las viviendas uno las nota cómo están construidas. Hay algunas que mantienen características, por ejemplo, de 1914. Claro, porque son complejos industriales que se crean imitando el modelo norteamericano. Y de hecho, por ejemplo, eso también se va a ver en las estructuras de las viviendas dependientes de Huachipato, ¿ya? Y también van marcando diferencias, o la jerarquía de la mano de obra también se observa en el tipo de vivienda. Bueno, eso en el materia de Craft, para ir también conversándolo, un datito freak que me enteré ahí, aprovechando de mandarle saludos también a Jaime Robles, que nos Sí, hizo, don Jaime. Sí, por supuesto, que nos dio una clase y un recorrido tremendo. Nos mencionaba que había un límite que marcaba el canal, que marcaba los loceros y marcaba los refineros, y que era como un mito urbano de que uno tenía que resguardar ese límite. Claro, y también al interior está por eslabón productivo los obreros, el pabellón de los solteros, los jefes de turno y las casas, ¿cierto?, de la administración. Es son hermosa las más la casa, grandes. sí, de la administración. Lo estuvimos recorriendo ahí hace poco. Y eso mismo se reitera en otros territorios. Usted lo mencionaba. Exacto. Huachipato, por el otro lado los loceros, estaban los refineros, estaban los carboneros también, el Irquén mismo. Exacto. O sea, el Lota, o sea, eso refleja de lo que había sido el auge de la industrialización y sobre todo de lo que fue un movimiento social. Muchas personas en esa época llegaron con proyectos de vida, muchas personas analfabetas de los campos a poder buscar un mejor futuro para sus hijos, para sus hijas, para sus familias, y se encuentran con este momento de Chile en donde se está en este crecimiento en una zona en particular como la región del Biobío y con el auge también de lo que significó la minería del carbón. Sí, la minería del carbón es interesante porque de alguna manera demuestra dos procesos. Uno es la vinculación del territorio con la producción del norte, ¿ya? Porque el norte necesitas, el norte del siglo XIX, el norte chico, la refinación de cobre para exportar a Inglaterra, y ahí entonces se inicia la inversión, los laboreos de las primeras minas de carbón, por lo tanto está muy integrado, pero además está fuertemente vinculada con el avance del Estado chileno, la creación de lo que hoy día es Arauco propiamente tal. Entonces son dos procesos, tanto el avance del capitalismo industrial como también el avance del Estado chileno sobre un territorio que era fronterizo, que era parte de esta frontera y que muchas veces pensamos que está más al sur. Claro, y nosotros hemos comentado en varias ocasiones lo que fueron los procesos de cambio en 1920 en adelante, 1950, llegar a 1970, hubo también algunas modificaciones por parte del expresidente Salvador Allende a la forma en cómo funcionaba la industria, y ya luego llega 1973, en adelante ya pasados los años comienza a cambiar el modelo económico. Se abre Chile al mercado sin ningún tipo de protección arancelaria para competir de igual a igual, era distinto en ese momento. De hecho, lo menciono porque la misma azúcar, que era el azúcar que provenía del azúcar de caña, porque después llega el azúcar de remolacha, que empieza a realizar Llanza. Todo esto cito a Jaime Robles, que me ilustró en aquello, que después llega Llanza justamente en esa época con el azúcar de remolacha. Y desplaza los mismos aranceles. Entonces, esto lo ejemplifico porque en la minería de carbón también se vivieron esos procesos. Claro, no debemos nunca olvidar que la minería del carbón es el resultado, claro, de un grupo de empresarios que desde el punto de vista historiográfico se le denomina los pioneros. Rojas, Cousiño, antes estaba Macay también, y que van a vincular estos negocios no solamente al norte chico, sino que también al desarrollo del ferrocarril. No debemos olvidar que el propio Matías Cousiño tiene que hacer una verdadera cruzada para promover la explotación del carbón, que era de una calidad
inferior al carbón inglés, de una calidad calórica. Entonces hay un fuerte impulso de esta industria con una gran contratación de mano de obra, con la estructuración de un pueblo industrial, donde también estaba marcado de manera muy clara las jerarquías sociales, y en donde producto de los movimientos obreros en busca de mejores condiciones salariales, en busca de la eliminación de la justicia y de la policía privada, se van a impulsar un sinnúmero de obras urbanas que permiten configurar un pueblo industrial como nosotros lo conocemos, y de alguna manera son los vestigios que hoy día podemos observar. Sin embargo, también debemos destacar que el impulso de la actividad minera va a estar vinculado con la importancia que adquiere el Estrecho de Magallanes antes de la apertura del Canal de Panamá, y por lo tanto era un punto de abastecimiento fundamental el Golfo de Arauco. Y cómo estas transformaciones globales van a ir marcando también la decadencia. Pensemos la electrificación y el cambio que se produce en los ferrocarriles, entonces también es un golpe a la producción carbonífera. Y ya con los cambios económicos de los años 70, de finales de los años 70, ahí ya viene la crisis total, porque requiere una gran inversión para poder seguir funcionando en términos competitivos. Claro, en 1971 también se da la ley de nacionalización del carbón, ¿cierto? O sea, primero del cobre. Del cobre, perdón. Del cobre. Claro. Y que eso es lo que está nacionalizado. El carbón siempre fue un producto nacional, porque estaba en manos de productores nacionales, y luego, ¿cierto?, el Estado crea la Empresa Nacional del Carbón. Claro. Ahora, lo importante, y aquí yo no quiero decir de que otros paternalismos industriales u otras realidades son menos importantes, pero en la zona del Golfo de Arauco vamos a ver la construcción de una identidad que va a ser reforzada por la literatura. Y eso no lo vemos, por ejemplo, y es una discusión que el año pasado creo que tuvimos respecto a Huachipato. Sí. Y yo decía, no es lo mismo, porque acá la literatura se va a hacer cargo de denunciar los problemas sociales. Entonces no solamente tenemos a Baldomero Lillo, tenemos a Juan Marín. Entonces, de alguna manera, las condiciones de vida, las dolencias colectivas, los sufrimientos, se quedan no solamente en la memoria de quienes viven o son hijos de familias mineras, sino que traspasa y forma parte también de una identidad cultural mucho más colectiva, mucho más grande que las propias ciudades mineras. Sí, bueno, y en cada pique también, porque habían realidades distintas, lo hemos conversado, lo habíamos también abordado, de lo que había sido las diferencias sociales propiamente tal dentro del mismo espacio, del mismo escenario, lo que se vivió con la minería del carbón, que hoy en día incluso todavía sigue siendo un tema de cómo la herencia que se dejó tras este cierre, y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de conversarlo, y hemos hecho reportajes al respecto también, nos permite visibilizar lo que significó para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, que sienten que todavía hay una deuda, que todavía hay algo que le entregaron a la empresa, que hubo mucho movimiento, nosotros lo hemos conversado, hay un área muy, muy fuerte, muy social, que Baldomero Lillo, bueno, la película Subterra también, han tratado de visibilizar. Y eso ha sido heredado a los hijos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando conversé con un minero un día, una vez nos contaron que cuando cerró la mina, hablamos de 1997, ¿cierto? Cuando son más de 1000 personas. 16 de abril de 1997. 16 de abril, tuvieron que pagar su casa. Ellos mismos le iban a quitar su casa. Y ellos se reunieron, conversaron y dijeron, no, nosotros pagamos nuestras casas. No les pasaron sus casas, sino que ellos tuvieron que pagar sus casas como si fuese una vivienda nueva o otro tipo de inmueble, no uno en donde ellos habitaron durante toda su vida. Claro, entonces hay hartos temas. Claro, la vivienda minera en un principio era un mecanismo de control territorial. Y en la época de las grandes huelgas, desde 1902 en adelante, era también un mecanismo efectivo de castigo.
¿ya? Porque el que participaba en la huelga era expulsado de la vivienda. Entonces ahí la vivienda simboliza el poder de la compañía sobre la agitación de alguna manera del obrero. Pero también hay otros elementos y que lo hemos discutido, alguna vez también lo conversamos el año pasado, es que los programas de reconversión son absolutamente ajenos a la idiosincrasia de las comunidades donde se aplican. Lo vimos para el caso de Lota, para el caso de Coronel, y se hacen sin tener en cuenta la cultura de estas localidades. Entonces, también hay algunas investigaciones hechas desde el ámbito histórico que apuntan a que las reconversiones, los procesos de reconversión, lo que han provocado es que las nuevas generaciones tengan un absoluto desconocimiento de este pasado, ¿cierto?, combativo o de esta herencia cultural, más las transformaciones, el impacto de la cultura neoliberal. Entonces, como que el tema de Lota, del cierre de las minas, lo ven como algo muy lejano. Entonces, es casi algo que ocurrió, pero que no es importante, echando por la borda entonces toda la riqueza histórica de las comunidades. La minería en Lota y lo que fueron los momentos de cierre de estas grandes industrias significaron movimientos sociales importantes. Hay que mencionar que hubo muchas personas que perdieron sus fuentes laborales, nos comentaban incluso que en esa época se vio mucho abuso de alcohol, mucho de vidas que perdieron su rumbo, y ahí también hubo una falta del Estado a nivel general de cómo poder ayudarles a estas personas, de cómo poder aportarles en sus vidas, porque fue un momento muy duro para miles de familias, en particular fines de los 70, inicios de los 80 y principios de los 2000, donde ya esta industria nacional no existía. Dejó de existir. Claro, yo recuerdo particularmente, bueno, yo soy más vieja, el año 93, 1993, se iniciaron los despidos masivos. Y entre el 93 y el 94 era usual que un grupo de mineros viajara a Santiago en ferrocarriles del Estado y en el tren de las 11 de la noche, 10 de la noche, no recuerdo, pero iba el sonido del tren anunciando el viaje de los mineros a Santiago. Entonces había como una conciencia muy importante de la importancia de esta fuente laboral. Era una suerte de reserva de la memoria histórica de este Chile del siglo XX que se estaba perdiendo. Y también recuerdo el hito que no ocurre en Lota, pero sí en Coronel, de una explosión. Y que eso lleva, ¿cierto?, a que existe este museo minero muy pequeño en Coronel y que da cuenta de la última gran catástrofe. Así, casi como un preludio de lo que sería el cierre. En esta época también considerarlo lo que era la industria nacional en general. Lo identificamos con los mineros, aprovechando también que se cumplieron ya 50 años del cierre de Craft, pero esto pasó en la industria textil, una industria, por ejemplo, muy arraigada acá en la región del Biobío. Sí. Tenemos vestigios todavía de aquello, y esto nos permite visibilizar también parte de lo que ocurre hoy en día, porque uno dice, ya hay alta tasa de desempleo, acá en la región del Biobío. Cerró Huachipato hace unas meses atrás, entonces también lo vemos y ya lo volvemos a mencionar. Podemos ser redundantes, pero lo vamos a mencionar otra vez. Fanalosa dejó su área de producción de realizarla acá en la región del Biobío, y eso cierra unos siglos muy importantes para nuestro país. Eso es algo que finalmente termina transformándose en algo un poco doloroso, porque cambia el paradigma y ya... Y la función de las ciudades, por Claro. ejemplo, Chau, la industria textil, ¿cierto?, lo que era la Caupolicana antigua, qué decir de Tomé. Bueno, la tercerización de la economía lleva precisamente a que los establecimientos industriales, más un modelo neoliberal, donde se busca, ¿cierto?, la ventaja comparativa, creo que ese es el nombre exacto,
los establecimientos industriales dejen de ser competitivos y por lo tanto en una economía global se establezcan en otros lugares centros industriales con mano de obra más barata, con costos de producción menor. Y en países como el nuestro, algo parecido pasó en Argentina ya con mayor fuerza, simplemente el pasado industrial desaparezca y se eche por la borda entonces este pensamiento que primó en un origen en Balmaceda. Chile tiene que ser industrial, luego, ¿cierto?, con los efectos de la Gran Depresión, ¿por qué un país no puede ser solamente exportador de materia prima o monoproductor? ¿Por qué el Frente Popular? ¿Por qué se crea la Corfo? ¿Y por qué, cierto, el lema de Juan Antonio Ríos, egresado, ¿cierto?, exalumno del Liceo de Hombres de Concepción, gobernar es producir? ¿Ya? No son solo proyectos ideológicos, es un proyecto país que busca, ¿cierto?, un progreso cimentado en industria, en aquello que dé estabilidad para la población. Algo que usted también mencionó dentro de este contexto histórico en el cual nos estamos involucrando y que quiero hacer énfasis también para ir cerrando es el sentimiento de pertenencia. Sí. Con la llegada del movimiento neoliberal y obviamente también el desarraigo de las culturas tradicionales en torno a la minería, a la refinería, a la losera, a la industria textil, empezamos a dejar de tener cosas comunes y empezar a tener cosas más particulares e individuales. Y eso también genera ese desarraigo y genera esa división que hoy en día incluso la vemos en nosotros mismos, en nuestra propia cultura en la cual estamos inmersos y que de alguna u otra forma está en nosotros. Y eso es algo que, bueno, lo hemos mencionado, lo hemos conversado también con anterioridad, pero que se visibiliza con estos procesos que vivimos. Se termina la empresa del carbón, ¿qué es lo que ocurre? Esas familias dejan de estar ligadas al carbón, usted lo mencionó, deja de haber un arraigo una identidad finalmente. Y si bien puede ser muy criticado, estas actividades, ¿cierto?, que buscan preservar el patrimonio, que también puede ser muy debatido a través de las expediciones al Chiflón del Diablo, pero hay un resabio leve de lo que fue esta historia y que tiene que ser todavía rescatada. Les invito a que vivan esa experiencia. Yo era muy niño y tuve la oportunidad de llegar hasta abajo en el Chiflón del Diablo y fue algo que me cambió la vida para considerar lo que significa también esta parte de nuestra historia nacional, regional, que fue y seguirá siendo muy importante para nosotros. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, agradecido de tenerla de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Queremos invitarles a ustedes a que se mantengan en sintonía. Vamos a continuar hablando de literatura, también acerca de historia, pero eso al retorno de la pausa. Vamos y volvemos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad, porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO Mundo.
la mejor y más rápida Internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Regresamos para conversar acerca de literatura. Lo prometido es deuda. Y mire lo que tengo en mis manos. Se trata del libro Víctor Jara, 150 canciones y un poema, escrito y desarrollado por Jorge Leiva, quien nos acompaña en esta jornada, periodista y realizador audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias. Acompañado también de nuestro Alonso Castillo, director de la librería Marta Brunet. Lo habíamos conversado, que podíamos tener estas instancias de diálogo en torno a la literatura, y así lo hemos manifestado. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Matías, mucho gusto. Una vez más, queridos televidentes, estamos acá en este intersticio, ¿cierto? De qué es un libro, de hablar de literatura, así es que ahora trajimos un gran invitado que nos va a presentar este libro que lanzamos hoy acá en la librería. Importante destacarlo porque vamos a estar dialogando en torno a un ser humano que ha sido muy importante para nuestra historia a nivel nacional e internacional. Una vez le consultaron acerca de que si él, en una entrevista, le preguntaron si es que él era un cantor o un artista político, y él dijo que él contaba historias. Y justamente es lo que busca este libro, a través de lo que ha sido su escritura, de lo que ha sido su música. Jorge, quiero que nos comentes también, en lo personal, ¿cómo fue para ti? Tú has estado ya también recopilando información y trabajando en proyectos en torno a otras bandas icónicas, como por ejemplo Los Ángeles Negros. En lo personal, cuéntanos cómo fue para ti desarrollarlo, cómo surge la idea también de poder ahondar más en Víctor Jara. Es una idea bastante, si se quiere, poco original, porque estos libros de canciones de músicos existen en el mundo anglosajón desde comienzos de los 2000, de los 90, sobre Bob Dylan, sobre Bruce Springsteen, sobre David Bowie, sobre los Beatles, sobre Queen, que es un detalle de canciones por canciones de cada uno de los artistas. Entonces, inspirado un poco en esa idea y observando de quién se podía hacer en Chile algo así, como yo trabajo en música popular, observamos que Víctor Jara era un músico que tenía muchas canciones, que se podía contar la historia, que muchas de las personas que participaron en las grabaciones, en la composición, también estaban vivas, era posible entrevistar, había muchos libros, hay varias biografías, había documentación. Entonces dijimos, bueno, juntemos esto y ordenémoslo según las canciones, y durante 4 o 5 años estuvimos haciendo eso. Ardua labor, me imagino. La importancia, Alonso, y lo hemos comentado ya, de que existan libros como este, a pesar de que la idea ha sido desarrollada bajo diferentes conceptos, bajo diferentes paradigmas, diferentes artistas también, pero de que se vaya dándole la importancia, por ejemplo, de lo que en particular ahora respecta a la literatura nacional. Sí. Y además hay que reconocer, este es un trabajo de memoria histórica. Todos sabemos quién es Víctor Jara y lo valedero que es mantener su conocimiento, ¿cierto? Escucharlo y conocerlo. Es un poco, eso es lo que busca este trabajo, eso es un poco lo que busca este libro. Y nuestra editorial, Fondo de Cultura Económica,
está apoyando ese tipo de trabajo, apoyando esa memoria histórica, con una renovación también en la estética, hay que decirlo, ¿cierto? El libro es muy lindo, tiene una manufactura hermosa, más allá en conjunto del contenido importantísimo. Son 150 canciones, todas las canciones que escribió Víctor Jara, pero también dice, y un poema. Ahí hay una pequeña historia, una breve historia, una dolorosa historia, ¿cierto?, que es importante que se conozca. Es relevante que se mantenga en el tiempo para no volver a cometer los mismos errores. Sí, considerando la figura de Víctor Jara, estábamos hablando, por ejemplo, del cierre de la Empresa Nacional del Carbón en 1997, y hay una canción que habla acerca justamente de la época industrial en nuestro país, que habla de Amanda, que iba a buscar a Manuel, entonces... Esto es y la música que realizó Víctor Jara juntos con otros artistas, con el mismo Quilapayún, nos permite eso, es volver a una época en cómo era Chile en ese tiempo y cómo era parte del pueblo chileno. Claro. Porque obviamente él cuenta a través de estas letras la realidad que él le tocó vivir, que era la realidad de una categoría social en particular. Entonces eso es memoria colectiva. Claro, justamente como tú dices, lo interesante es que, claro, en estas 150 canciones, que son las canciones que Víctor Jara compuso y cantó también él, canciones que recogía del folclore, que recogía de otros autores, es que en todas estas canciones está contenido el mundo, como tú dices, de ese momento. O sea, está la vivencia de Víctor Jara, su vida personal. Él nació vivió los primeros años en Ñuble, después se trasladó a Lonquén, después vivió en el centro, cerca de la estación central, en una población, y ese mundo está en las canciones, pero también está el mundo que ocurría, los 60, los sueños, la política, lo social, los retratos. Como tú decías, hay una canción que se llama La canción del minero, que está dedicada a los mineros del carbón, claro. Justamente. Entonces, todo Chile, todas las cosas que hay, que ocurrían en el país en ese momento, en el mundo en ese momento, de alguna manera se van plasmando en sus canciones, y de eso también se trata el libro. Bueno, y eso también es lo que lo llevó a ser ovacionado a nivel internacional, justamente por contar esa realidad, por llevar, en ese tiempo no existía el teléfono, no existía la inmediatez para saber qué pasaba en otros lados del mundo. La música se transformó en la forma de... ¿Cómo ha sido para ti también, en lo personal, realizar estos procesos de trabajo? Porque también conlleva un momento de introspección, de análisis, de comenzar a revivir lo que fue Víctor Jara. ¿Cómo fue para ustedes como equipo? Mira, lo primero es muy entretenido. Es muy entretenido, muy bonito, porque uno se va metiendo en distintos temas. O sea, las primeras canciones de Víctor Jara, por ejemplo, son villancicos. ¿Por qué Víctor Jara cantaba villancicos? Bueno, porque los villancicos son una tradición campesina y hay una historia tremenda. Hay un poema medieval, hay una canción que cantaban esclavos norteamericanos de comienzos de siglo en el sur de Estados Unidos. Hay canciones de distintas partes del mundo. Entonces, cada canción te abría un mundo distinto, te llevaba a conversar con personas distintas, y era muy entretenido, y es un trabajo que, claro, es individual, porque yo escribí el libro, pero siempre uno está recorriendo, hay 60 entrevistados, hay personas académicas, hay un editor que me está colaborando. Entonces es un trabajo entretenido, colectivo, lleno de colores, y además, claro, introspectivo también, pero implicó mucho salir, y eso es lo más entretenido de este libro, y la música de Víctor Jara también. Claro, porque tiene un trabajo de investigación también, no es solo un ejercicio de recopilación de archivos a través de, obviamente, las canciones que fueron escritas, sino que también es una instancia de diálogo, de conversación, de entrevista, Alonso. Entonces, de encuentro. De encuentro, claro. De encuentro con otras áreas, con otras partes de la sociedad. Recordemos que Víctor Jara tiene esa característica. Él es un artista, él no es solamente un cantante, no es un cantautor que tocaba es un artista pleno. Él hacía teatro, por ejemplo. Era un artista que, como tú dices, era reconocido, no era un cantante solamente. Era parte de su expresividad, una expresividad. Y como decía Jorge, él nace en un momento en Chile. Hay una ética del trabajo. Lo que tú dices, hay cosas que en Chile a lo mejor cambió. Él hace trabajo, y es una recuperación de lo que conversamos, de una canción campesina, una raigambre nacional, de donde viene el ser nacional, ¿cierto? Esa migración campo-ciudad que él refleja, porque esa migración lo que trajo fueron obreros a las ciudades. Y él canta esa realidad, él canta ese momento histórico del país, y es ahí donde radica el valor
intrínseco de él. Jorge, nosotros aquí en este espacio relevamos la importancia del libro, siempre junto a Alonso, con contenido nuevo, novedoso, multimedia, con otros también nuevas ideas que se van dando en torno al libro, pero tú en particular como realizador audiovisual, con la posibilidad quizás de hacer un documental, de hacer una película, ¿por qué decidiste realizarlo en formato libro? ¿Qué fue lo que te motivó a poder presentarlo de esta forma? Bueno, una súper buena pregunta, porque es la pregunta que uno también se hace al comienzo, digamos, ¿qué hago con este tema? Y es porque era mejor contar la historia de esta manera, digamos, o sea, como que cada canción tiene una historia que debe ser contada y no había manera de articularla más que, porque lo único que unía a estas canciones era Víctor Jara, entonces hagamos un libro mejor, que era una forma de llegar también a más gente, de llevar esta historia y de profundizar en esta historia, porque la relación audiovisual te obliga a contar una historia condicionada por los parámetros de la narración audiovisual. 1 hora y media, 2 horas, un documental, película, 3 actos aristotélicos, una historia audiovisual. En cambio, el libro no, te da más libertad en ese sentido. Se trabaja más solo, uno puede entrevistar a las personas sin preocuparse del sonido ni de la luz, digamos, cosa que el mundo audiovisual te impone. Entonces hay más libertad, hay más relajo, también hay la posibilidad de que te abran puertas, digamos. Yo fui a hablar con personas que lo conocieron en el Carmen, en Ñuble, con pobladores que lo conocieron, entonces esa gente te abre las puertas porque yo voy sin nada, o sea, como que es el libro y yo, Víctor Jara, la canción de Víctor Jara y yo como investigador. Más íntimo. Claro que sí. Claro, se llega también distinto, el mismo sentido, porque la cámara intimida un poco, las personas se sueltan un poco más también, la intención cuenta mucho también, porque este libro tiene una intención que es de no solo relevar la figura de Víctor Jara, sino de contar las historias alrededor de Víctor Jara y alrededor de lo que él escribió. Y eso también involucra y hace protagonistas a su entorno, no solo a él, sino que a lo que lo moldeó para ser la persona que fue. Y eso también es importante porque nosotros somos nuestro entorno, nosotros provenimos de un lugar y lo que pasa en nuestra vida nos impacta y nos genera la forma en cómo nos expresamos, en cómo vivimos. Entonces entender a Víctor Jara para poder comprenderlo y llegar a sus letras, a sus sonidos, también se tiene que hacer con ese trabajo, ¿no? Cómo fue, cómo vivió, cómo creció y el libro nos aporta eso. Y esta oportunidad de tener esto aquí nos aporta justamente la visibilidad que se le da al entorno, a lo que rodeó a Víctor Jara. Y de qué manera eso va contando una historia, ¿no? De qué manera esa intimidad que Jorge dice se logra porque él llega con la curiosidad, lo que siempre hemos conversado, ¿cierto? La curiosidad y el entusiasmo, lo que nos mueve la lectura. Entonces, él llega con esa intención, con ese énfasis, pero eso, como bien se comenta acá, se mueve en un plano de la intimidad, de la relación que existe entre las personas que lo conocieron a Víctor y del cómo él mismo fue presentándose y fue desarrollando su obra. Así es que en ese sentido, lo que estamos haciendo acá es un rescate de la memoria de Víctor, es un rescate de la obra también, ¿cierto? De un Chile también de esa época, un contexto de país. Con registro fotográfico también. Exacto. Es un libro muy lindo, ¿eh? Sí, es una materialidad hermosa, tiene muchas imágenes en color, tiene material anexo. Manuscritos. Exacto. Mira, ahí tenemos también afiches, fotografías. Sí, Jorge hizo un trabajo importantísimo de investigación, ¿eh? Porque hay que conseguir y tener todas esas imágenes y todo ese material para poder exponerlo. Y lo habíamos mencionado, claro, sí. No es solo de Víctor Jara, sino que también es de quienes estuvieron, quienes compartieron con él, quienes fueron parte de su camino musical, de su camino personal, porque existen el Víctor Jara como ser político en su totalidad, todos somos seres políticos, aquí no hablamos de un partido o de una tendencia, sino que hablamos de nuestra relación con los otros, cómo también él creció en la música, dónde aprendió, de dónde sacaron sus ritmos, porque si bien su característica era el folclore, lo había mencionado en un momento de villancico, en otro momento de su vida también, ligado a la música popular en general, al folclore en general. Y ahí hay un punto y muy importante, creo yo, es ¿a quién le canta Víctor Jara? ¿Sobre quién escribe Víctor Jara? ¿Sobre quién muestra el mundo Víctor Jara? Eso creo que es esencial. Jorge, para ir cerrando este espacio, consultarte cómo finalmente en lo personal
repercutió este libro? Al momento del cierre, ¿con qué sensaciones quedaron? ¿Qué emociones se desprendieron de una vez ya se termina el libro y llega el momento de sentir? La primera sensación es constatar, y eso es súper bonito constatarlo, lo mucho que el pueblo chileno quiere a Víctor Jara. O sea, tú hablas de Víctor Jara y inmediatamente se abren las puertas, porque es un ser muy querido, porque era, como bien decía Alonso, lo que él hace, habla del pueblo de Chile, habla de las personas. Entonces, todas las historias que él tiene, aunque fueron escritas todas hace más de 50 años, porque él murió hace más de 50 años, son historias que tienen sentido hoy día. O sea, se mueven y se siguen escuchando, se siguen cantando. Lo otro es observar el hambre de Víctor Jara. Víctor Jara siempre estaba buscando historias. O sea, Angelita Buenhumán, una canción que le hizo una tejedora mapuche, que es de la zona de Bocuno, ahí cerca de Contulmo. Él estaba de vacaciones y conoció a esta tejedora y le hizo una canción. Entonces, como que nunca se apagaba. Y lo otro que tiene Víctor Jara, que es una cosa que también a uno le entrega una lección, es el trabajo colectivo. O sea, Víctor Jara siempre trabajaba en equipo. O sea, fue director de Quilapayún, fue productor de eventos artísticos, trabajó en Cuncumén, fue director de teatro, siempre trabajaba en conjunto y todas las personas que trabajaban con él distinguen a Víctor Jara como una persona que escuchaba ideas, que las recogía, que integraba. Entonces todos los trabajos de Víctor Jara están integrados en el trabajo de las personas que trabajaron ahí. Y eso es algo muy respetable y es algo muy digno de imitar. Claro, una persona expresando el arte en diferentes espacios y eso también es algo importante y que se visibiliza también aquí, no solo la música, sino que él como director de teatro, como productor también, que estuvo participando en la vida y en el avance musical, artístico y obviamente en espacios de otros folcloristas, artistas, actores, actrices. Entonces, ¿cómo impactó en la vida del resto? Eso también es bueno de mencionarlo. Disponible, Alonso, en la librería Marta Brunet. Exacto. Hoy tenemos el lanzamiento, por eso Jorge está acá invitado, ¿cierto? Vamos a hacer la presentación de este libro. Así es que junto a Rodrigo Pincheira, quien va a presentar el libro, destacadísimo periodista también cultural, académico de nuestra casa de estudios. Así es que vamos a tenerlo ahí esperando en algunos minutos más, 5:30. Queremos invitarles entonces a que estén atentos y atentas a las redes sociales de la librería Marta Brunet, donde se va a estar dando a conocer lo que viene hacia el futuro. Hoy entonces, ¿horario? 5:30 para la presentación. Se va a estar realizando el lanzamiento de este libro ahí en dependencias de la librería, a un costado de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, la librería más austral del Fondo de Cultura Económico del Mundo. Ahí está entonces el afiche de la presentación del libro. Va a estar Jorge Leira junto a Rodrigo Pincheira hoy a las 5:30 de la tarde. Queremos invitarles, como siempre, a que estén atentos y atentas a las plataformas de las redes sociales. Alonso, Jorge, agradecerles por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. ¿Viste? Su libro, se lo devuelvo si no. Ante una CB, cada segundo cuenta. Y dónde atenderte también. Si presentas alguno de estos síntomas: parálisis en el rostro, dificultad para hablar, debilidad en extremidades, acude a nuestra urgencia. Contamos con manejo especializado de accidente cerebrovascular y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Estamos ya listos y dispuestos para iniciar nuestro espacio de conversación en torno a lo que está ocurriendo con nuestros alumnos, estudiantes, alumnas de la Universidad de Concepción. Queremos proyectar en el ámbito también de la historia, se los había mencionado, lo que ocurre en estas instancias de vinculación internacional. Nos acompaña Nadia Albarrán Hermosilla, quien es estudiante de licenciatura en Historia, Emilia, también Araneda de Ingeniería Civil Química y Nico Saint Rivas, estudiante de Psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Súper bien. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Con harto movimiento estábamos comentando. Sí, mucho. Con un espacio en la agenda producto de la carga académica. Sí. Bueno, parte de lo que se vive en el proceso de formación universitaria también. Lidiar con los certámenes, con los controles. Vienen de ahí algunos. Mañana te toca a ti, así que bueno, es parte de la realidad. No estamos aquí para conversar acerca de ello. Vamos a sacarlos un poco de ahí. Queremos conversar en torno a lo que ocurrió con la representación de Chile en Lima por parte de ustedes en el Harvard Worldman Lima 2026. Bueno, a modo de contexto, coméntenos de qué se trató esto, cómo se gesta también que ustedes tuvieran la posibilidad de viajar a Lima y de participar en una instancia como esta. Súper. Bueno, los modelos nacionales es como una simulación de lo que se hace en la ONU. Existen diferentes comités como la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Económico y Social, entre otros. Bueno, nuestra historia empieza el año pasado, cuando habían competencias a nivel nacional. Frente a ello, nosotras, todas con afinidad hacia las relaciones internacionales, quisimos participar de ello sin conocernos entre nosotras. Afortunadamente nos encontramos las tres en el modelo de Naciones Unidas que organizó la Universidad Católica con la Chile, en conjunto a la Universidad de Santiago, el año pasado.
Y ahí pudimos descubrir que estábamos las tres dentro de la UDEC interesadas en participar de estos diferentes tipos de modelos de Naciones Unidas. Frente a ello nos contactamos y nos estamos actualmente juntando cotidianamente como modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Concepción y afortunadamente pudimos postular y las tres quedamos para poder participar de Harvard World Moon Lima. Las tres quedaron como grupo. Exactamente. Sí. Ah, perfecto, ya. ¿Postulan grupos? Sí, por supuesto. Postulan delegaciones nacionales. Delegaciones, Sí. vale. Exacto. Un país igual puede tener más de una delegación, por ejemplo, si hay diferentes universidades que quieren delegaciones propias, pero participamos por medio de lo que se llama CUNA, que vendría a ser una ONG que recoge a todas las universidades de Chile que quieran participar. ¿Ustedes son de carreras distintas? Sí. Completamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron para ubicarse? Porque aquí hay que tener... Uno, intereses afín, y lo otro, lograr complementar los saberes de cada una. ¿Cómo fue? Fue súper divertido. Recuerdo que para una competencia a nivel nacional pasó que nadie encontró mi nombre, creo, en una lista de correos participantes y me llamó. Yo ya había participado antes y ese mismo día tuvimos una llamada de como unas 2 horas, fue muy muy buena. Y luego ya finalmente nos pudimos conocer, compartir también con la EMI, ahí también conocimos a la EMI. Y no, la verdad es que se dio un equipo excelente, fue un equipo muy soñado porque además cada persona aquí tiene como habilidades diferentes, tiene llegadas distintas, hay estilos distintos y creo que eso igual dio paso a una muy buena presencia en el Mundial en Lima. Completamente. Emi, cuéntanos, ¿cómo surge también para ti este vínculo? El mundo de las personas que les interesan las relaciones internacionales igual es como bastante acotado. Entonces yo pude llegar a Nadia y Nico y tal como tú mencionas, somos todos de distintas disciplinas. Pero eso igual es muy bueno porque desde el conocimiento y el saber de la Nico en psicología y de la Nadia en historia y el mío en ingeniería tuvimos, tal como menciona Nico, una llegada increíble en Harvard. Porque también nosotros fuimos una de las delegaciones de más lejos de región, porque teníamos de personas de Valparaíso, Santiago y nosotros éramos las únicas personas de Concepción. Y ahí hay detalles porque cuando uno habla de relaciones internacionales habla de diálogo, habla de acuerdos, habla de diferentes culturas y también cómo lograr establecer puntos comunes para el desarrollo de espacios a nivel general. ¿Cómo fue para ustedes enfrentarse a esa realidad? Fue maravilloso. O sea, bueno, en nuestro caso, con Emilia nos tocó hacer dupla en la Comisión de Desarrollo Social y la Nico fue sola, sí, fue individual, a Ecofin. Desafío. Finanzas. Entonces, bueno, en nuestro caso, con Emilia somos de áreas completamente diferentes. Yo desde la historia y ella de la ingeniería. Entonces, por lo mismo nos sirvió mucho para realmente armar propuestas muy buenas, las cuales nos sirvió mucho para la cooperación luego, ya estando en el debate. Pudimos tener contactos con chicos de muchos lugares del mundo y nos hicimos muy amigas de chicos de Pakistán, por ejemplo, personas que nunca pensamos conocer y de diferentes carreras también. Entonces, creo que pudimos entregar mucho de nosotras dentro de nuestro comité y como también lo hizo Nico dentro de su comité también. ¿Cómo fue en lo personal para ti, Nico, enfrentarte a esa situación? Aquí hay varias cosas que como que de la historia personal de una que tienes que aprovechar a la hora de estas instancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aproveché un gusto de los idiomas para hablar los idiomas de la gente y con eso enseguida generas alianzas. O, por ejemplo, a veces la gente no sabía que yo hablaba como lengua nativa español y lo ocupaba para que se pusieran a hablar español enfrente mío para saber qué piensan. Entonces, le saqué un poco provecho de ese lado y que en general en las competencias yo voy por el área de finanzas o economía. Y en esa en general como que tengo alguna idea ya creada sobre cómo más o menos llevar mi desplante, tratar de hacer muchas amistades. Al final, igual quizá como en las relaciones internacionales de verdad, un poco el generar vínculos con las personas permite alianzas que quizá de otro modo no se podrían dar con tanta facilidad. Claro. En un sentido político-técnico. Claro. Entonces juntas amistad y juntas el derecho comparado, de lo que tú sabes y lo que el resto no sabe. Y ustedes estaban ahí en competencia, o sea, además Sí. tenían esa característica de que estaban en un contexto distinto, una simulación, pero en un contexto en donde ustedes también tenían, me imagino, ahí un interés por poder continuar avanzando, por también visibilizar sus talentos, por dar lo mejor de sí mismas para poder mostrarse y poder evidenciar lo que han venido preparando cada una de ustedes.
Sí, exacto, y señalar también que competimos y conocimos personas que tenían un gran alto nivel, un nivel gigante. Muchas de esas personas ya trabajaban en los ministerios de Relaciones Exteriores de su país. También pudimos compartir con personas como Francisco Sagasti, el expresidente de Perú, lo pudimos tener como orador. Entonces también fue una instancia en la que nosotros nos conocimos y pudimos retroalimentarnos con personas del gran alto nivel, personas que ya forman parte de esos círculos y que estaban completamente preparadas. Entonces también fue muy grato en ese sentido. Claro, considerando la importancia de la diplomacia también en estos escenarios. Sí, igualmente Harvard, lo que prima dentro también de esto, aparte de la competencia que es un poco más técnica, teórica, es también las relaciones interpersonales. Nosotros tuvimos muchas actividades recreativas entre nosotros, tuvimos el Global Village, donde cada país tenía un puesto, donde podíamos conocer directamente la cultura de ellos. Entonces fue realmente muy entretenido por lo mismo. Harvard realmente premia el hecho de poder hacer vínculos y que esta competencia finalmente sea el lugar donde el futuro sea manejado por dentro de todos y participar sobre todo dentro de la cooperación multilateral, siendo tan necesaria sobre todo con la contingencia internacional. Bueno, las críticas al multilateralismo por parte de ciertos sectores políticos y algunos que están ya en el poder, lo hemos visto nuestros vecinos y otros que están más al norte que están ocasionando guerra en diversos lugares constantemente. Lo que significa también eso en este momento tan político y además con tanta información, porque el realizar relaciones multilaterales hoy en día también tiene mucho de preparación comunicacional, ya que estamos en los medios, aprovechamos de hablarlo también. Requiere tener desplante no solo frente al otro, no solo frente a otros seres humanos, sino que también frente a escenarios donde los discursos ya no solo van, o los espacios comunes ya no solo van a ese grupo en particular, sino que también son emitidos hacia afuera, se transforman en referentes. ¿Cómo lidian ustedes también con aquello? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que, claro, quizá el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la educación en derechos humanos son elementos que se ven un poco amenazados por la administración actual, pero que ante eso lo que hay que tener en mente es que estos espacios siguen existiendo y que hay que luchar por estar en estos espacios. Hay que mostrar que Chile tiene talento en estos espacios para que sea reconocido, se muestre, más gente se interese, puedan surgir instancias propias dentro de los espacios, así como puede ser el trabajo que ha hecho Cuna o el trabajo de diferentes modelos más locales. Se quiere hacer uno en la UDEC, que le llamamos MONUDEC. Ahí después Nadia va a hablar un poco más de eso. Y en realidad tratar de actuar y aprender de estas instancias. Fueron 135 delegaciones nacionales a World Moon. Entonces estamos hablando de unos 130 países fuera de las delegaciones que traían más de un país. Y te toca aprender a convivir con lo que es una cultura mundial, te toca aprender a ver cómo es el derecho en otros lados, cómo es que la gente se aproxima a temas de libertades sociales en otros lados. Y todo eso, llevártelo, ver qué puedes tomar, ver qué sacas, cómo es el discurso, traerlo de vuelta y poder tratar de quizás devolver a la comunidad desde eso. Claro. Eventualmente va a haber un punto en el que va a haber de nuevo espacio para los derechos humanos y el derecho internacional. Hay que prepararse para entonces y ayudar a que haya una comunidad más preparada para ese entonces. Que la gente vuelva a la relevancia que tienen estos espacios afuera para que vean que aquí adentro igual tienen un lugar. ¿En qué año de carrera vas? Cuarto. ¿Cuarto? Segundo. Ay, usted al menos ya tienen un año de experiencia, están en segundo año, estás en cuarto, tienes más tiempo, pero también eso permite visibilizar que ya se vienen desarrollando en este ámbito desde hace harto tiempo atrás, al menos un año, o desde el colegio. Cuéntenos un poco, antes más de ir a lo que ocurre acá en la Universidad de Concepción, quiero que nos comenten un poquito de cada uno, de cada una. Ustedes estuvieron desde muy pequeñas, decidieron de seguir este camino o surgió en la universidad, en el colegio, ¿en qué momento para ti? Bueno, en mi caso, desde siempre estuve relacionada a la política internacional también. Bueno, mi área específica de investigación son las relaciones internacionales entre China y América Latina y el Caribe. Entonces, siempre me ha interesado esto. Bueno, desde pandemia, al tener mucho tiempo libre, ahí fue el momento de inflexión en el cual empecé a estudiar sobre China y su idioma y las relaciones internacionales, entendiendo la cooperación internacional como pilar fundamental para todo el mundo en general y sobre todo, bueno, como lo que hablábamos como en el multilateralismo, etcétera. Entonces, desde ahí inició mi gusto por las relaciones internacionales. Bueno, estudié también 1 año y medio Derecho, descubrí que para nada me gustaba esa carrera y actualmente estoy muy feliz cursando Historia, el cual me sirve como base para las relaciones internacionales y cómo realmente se va gestando el mundo. Emi, para ti.
Yo vengo de un área bastante distinta, la ingeniería civil química. Sin embargo, en el camino me fui dando cuenta de que yo estaba muy interesada por el cambio climático. Siempre fue mi área, por así decirlo. Sin embargo, yo no sabía del área de la diplomacia científica, que es un área que está ahora muy en auge, que se trata sobre justamente la diplomacia, la resolución de problemas diplomáticos internacionales desde un punto de vista científico. Cuando conocí esa área, realmente yo me enamoré. Supe que era mi lugar, supe que era para mí y desde ahí estamos trabajando para ojalá poder llegar a formar parte de eso y desde la ingeniería crear soluciones, justamente como los ingenieros hacemos, creamos soluciones, pero crear soluciones para problemas reales y problemas mundiales. Porque sin duda desde la ingeniería podemos cambiar el mundo. Bueno, y Nico, también queremos conocer tu visión. ¿Cómo fue para ti? La verdad es que el área de la diplomacia siempre me había interesado, pero la veía muy inaccesible aquí en Penco, de donde soy yo, en Concepción en realidad, porque a pesar de que es mejor que otras ciudades más lejanas, porque es una ciudad grande, aún así la verdad es que está hiper concentrada el área en la capital. En ese sentido, la verdad es que cuando estudié psicología, de cierto modo, acepté que eso no se podría concretar como sueño, el trabajar y estudiar esa área. Por una iniciativa propia de la universidad llamada Euromodelo Joven, en 2023 de hecho llegué a una instancia así en Santiago, en la que la verdad me fue bien y empecé como a conocer un poco más ese mundillo, lo que me empezó a llevar a ir a cualquiera sea instancia abierta sobre el tema de diplomacia en Santiago, a pesar de que, bueno, con los pocos ahorros que podía juntar. Y así de a poco eventualmente empecé a llegar a instancias de este estilo y realmente algo que me inspiraba mucho era que habían ciertos espacios diplomáticos que me agarraron cariño. La embajada de Indonesia me tiene mucha buena, por ejemplo. No sé cómo pasó. Tengo al embajador en WhatsApp. Pero eso, la verdad es que fue un acercamiento progresivo que igual va de la mano con que me gusta la ciencia política, el activismo queer, que igual es algo muy internacional y de cooperación, y los idiomas. Así que quizá eventualmente igual iba a llegar hasta la diplomacia. Nadia, y nos había comentado Nico que también acá dentro de la universidad hay espacios de crecimiento en torno a este tema. Exactamente. Bueno, en caso de que les llame mucho la atención el tema del área de las relaciones internacionales y la cooperación internacional junto con la diplomacia, nosotras, al no encontrar nada sobre esta área dentro de la universidad, decidimos por nuestro lado, y afortunadamente el destino nos unió, por lo cual nos encontramos trabajando para poder lograr un modelo de Naciones Unidas dentro de la universidad. Actualmente las tres somos parte de CUNA, que CUNA es Chilean Universities United Nations Association, o Asociación de las Naciones Unidas para Estudiantes de Universidades Chilenas. Exactamente. A su vez, nosotros contamos ya con relaciones entre otras universidades, como la Universidad de Valparaíso y los modelos que tienen, incluso también junto con los de Temuco, hablando de regiones, porque dentro de esto lo que nosotros más buscamos es exactamente eso, el poder descentralizar mucho el país, porque está todo muy centralizado en Santiago, claramente. También señalar una pequeña acotación, no solamente tenemos lazos en este momento con universidades nacionales, también tenemos lazos con todas las universidades de América Latina y el Caribe. Desde la Universidad del Pacífico en Perú hasta... ¿qué otra universidad? Hay universidades en Brasil, hay universidades en México también, esta parte de la UNAM. Entonces, actualmente dentro de este Congreso de Modelos de Naciones Unidas en Latinoamérica, estamos realmente tratando de incentivar y que vean como algo realmente factible los estudiantes de la universidad el hecho de poder dedicarse a las relaciones internacionales. Desde nuestro lado tenemos el Instagram, que es @monu.udec. Y claramente próximamente estaremos subiendo también cómo ha sido nuestro recorrido por las competencias nacionales e internacionales como lo fue Harvard World Moon, y esperamos realmente que nos puedan seguir y si están interesados no hay problema con hablarnos. Próximamente estaremos también reclutando gente para poder seguir participando de estas instancias porque necesitamos gente preparada desde regiones. Nico. Realmente sobre eso igual decir que una cosa que se dice mucho sobre cómo la gente chilena participa en estos modelos es que quizá tenemos un rigor en la técnica, más no allá en las habilidades blandas. Entonces igual es un tema no solo de mostrar que Chile tiene una llegada buena y que tiene una cara importante dentro de lo que va a ser el derecho internacional y los derechos humanos para adelante, sino que igual es traer un poco ese lado más humano que quizás está faltante, que puede ser la pieza para que Chile realmente llegue a despegar como un semillero de talentos real en esta área. Y que creemos que Monudec y en realidad CUNA tienen que ser parte de eso. Ante eso, si es que les interesa, de nuevo, Monudec
y háblennos. De verdad que puede salir algo increíble de esto. Bueno, ahí lo sabe entonces monu.ud, que está disponible en las plataformas digitales para que pueda consultarlo y motivarse. Esto es algo que es verdad. Los felicito, les felicito a cada uno de ustedes por lo que han logrado. Es algo que hay que relevar. Es muy importante el diálogo, es muy importante la conversación y el sesgo que se está viviendo hoy en día, y esto de alejarse, aislarse y tomar decisiones desde solo una perspectiva sin importar cómo afecta al resto, es algo que tenemos que comenzar a erradicar. Tenemos que abrir al diálogo, no importa el contexto, no importa la ideología, sino que tenemos que sentarnos y conversar, porque eso es lo que nos dio nuestra conciencia. Somos seres humanos y hemos ido avanzando gracias al diálogo y la comunicación como base. Si no existiera la comunicación, ni siquiera podríamos estar aquí hoy. Eso es la base de toda sociedad, de toda cultura, es la comunicación y el diálogo. Y tenemos que entender eso. Eso es algo que tenemos que comprender. Y ojalá a través de ustedes, los jóvenes, bueno, yo igual todavía sigo siendo joven, así que les agradezco por también motivarnos a nosotros, invitarles a que puedan participar. Monu.udec, nos vamos por el día de hoy. Felicitaciones por lo que lograron. Se vendrán muchas cosas más hacia el futuro y ahí vamos a estar también para irles comunicando a ustedes lo que se está desarrollando en materia de relaciones internacionales con los proyectos que ocurren también acá en nuestra Universidad de Concepción. Finalizamos el programa por el día de hoy. Recordar que puede ir a seguirnos a nosotros también, por supuesto, en nuestras multiplataformas. 20 horas, una nueva edición de TV Noticias Central. Nos reencontraremos.